Hola, aquí estamos nuevamente para continuar con nuestros estudios de esto que quisimos llamar Entendiendo qué es lo que pasa. Así que seas bienvenido. Vamos a ver un tema muy, muy importante para mí hoy, que es el tema de la oración y el tema de la fe. Sumamente importante. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con una oración. Querido Padre, muchas gracias te damos, Señor, porque hoy podemos reencontrarnos para poder estudiar tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque podemos tener la posibilidad de hablar contigo. Y hoy vamos a estudiar acerca de eso, de la oración, de la fe. Y necesitamos, Señor, que el Espíritu Santo nos dirija en cada momento, que podamos entender el mensaje que hoy tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Qué importante que es poder dialogar con otra persona y saber que cuando hablas con alguien, esa persona te está escuchando, está atenta a lo que vos le estás diciendo. Ahora bien, ¿por qué quizás nos cuesta tanto hablar con Dios? O si no nos cuesta, muchas veces podemos pensar o creer que no hay manera que yo pueda dialogar o hablar con Él. Quizás tengo un concepto diferente al que realmente dice la Biblia. Hoy vamos a poder comprender y entender qué es eso de hablar con Dios, cómo podemos hablar con Él, si Él nos escucha. Y también vamos a ver el tema de la fe. Esto para mí es sumamente importante, porque Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, si Jesús hizo una pregunta así tan profunda, qué importante es que nosotros hoy podamos tener fe. Vamos a ver qué es la fe y vamos a también a entender cómo podemos hacer para tener más fe. Eso va a estar muy bueno. Entonces, vamos a comenzar poniendo allí, proyectando el estudio bíblico de hoy, que es el número 3. Hemos avanzado, es el número 3. Y este se llama, ahí está, ¿me puedo comunicar con Dios? ¿Qué enseña la Biblia acerca de la comunicación con Dios? Entonces vamos a leer varios versículos para entender qué es la oración, cómo me puedo comunicar con Él, y si vale o sirve que yo ore, ¿sí? ¿Cómo debemos orar? ¿En nombre de quién debemos orar? Y hay otras preguntas más. Perfecto. Primera pregunta. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Daniel capítulo 9, versículo 3. Y el título de esa sección dice la oración. Vamos entonces a buscar en la Biblia el libro de Daniel, que es el Antiguo Testamento, de la mitad de la Biblia para hacia el final, hacia la parte de atrás, podríamos decir. Daniel es un libro profético muy, muy importante para nuestros tiempos. Y seguramente en algún momento también vamos a estudiar alguna que otro tema que está acá en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo 3, nos dice, vamos a encontrar esta respuesta de cómo nos comunicamos con Dios. Dice allí, Daniel capítulo 9, versículo 3. Entonces volví mi rostro al Señor Dios y lo busqué en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Bien, encontramos aquí a un profeta de Dios. Daniel estaba exiliado, vivía en Babilonia, y por más que Daniel tenía privilegios, porque era una persona muy, muy importante donde él vivía, era respetado por los gobernantes de ese país. Daniel no dejó nunca de estar en comunión con Dios, nunca se olvidó de su Señor, de su Dios, de nuestro Dios. Y dice que Daniel se comunicaba con él de esa manera. Entonces volví mi rostro al Señor Dios y lo busqué en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Entonces la pregunta que tenemos hoy es ¿cómo nos comunicamos con Dios? ¿Sí? Hay necesidad de que vaya a ver a otra persona para que Él se comunique por medio con Dios a mi favor. Necesito a alguien que interceda por mí en la oración para hablar con Dios, para que Él me escuche. Vamos a ver qué ponemos allí en la respuesta.
Vamos a proyectar aquí entonces. Dice allí, ¿cómo nos comunicamos con Dios? Y hay diferentes opciones. Por medio de sacerdotes, rezando u orando. Dice que Daniel oró a Dios, ¿sí? Busqué a Dios en oración. ¿Qué diferencia hay con un rezo? El rezo justamente es repetir una frase o una oración que ya está dictaminada desde antes y la vuelvo a repetir, repetir, repetir. En cambio, la oración es algo diferente y lo vamos a ver en la siguiente pregunta. Y fíjense que Daniel no necesitó ir a ver a nadie para comunicarse con Dios. Él directamente habló con el Señor por medio de la oración. Entonces, ¿cómo nos comunicamos con Dios? Orando. Ahí está, muy bien. Perfecto. ¿Cuál es, segunda pregunta, ¿qué es la oración? Lo vamos a buscar en Primera de Samuel, que es más al principio de la Biblia. Primera de Samuel, capítulo 1. Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 9 al 15. Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 9 al 15. Y antes de leerlo, y mientras vos lo vas buscando, te voy contando un poquito la historia. Lo que vamos a leer ahora es el momento en que una mujer que no podía tener hijos estaba muy angustiada. En esa época, en la época que fue escrito esto, la mujer, si no tenía hijos, era una persona que quizás era despreciada, ¿sí? Podía llegar a ser despreciada, y muchas veces quizás el esposo hasta buscaba a otra mujer para tener hijos, ¿no? Porque era muy importante la descendencia y que hubiesen hijos para después cuidar de los padres cuando ya fueran ancianos. Y esta mujer no podía tener hijos, entonces ella necesitó hablar con Dios. Y vamos a ver lo que allí dice. Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 9 al 15. En una ocasión, después de haber comido y bebido en Silo, Ana se levantó y se fue al templo. El sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a la entrada del santuario del Señor. Con amargura de alma, Ana oró al Señor y lloró abundantemente, e hizo un voto diciendo: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí, y me concedes un hijo, lo dedicaré todos los días de su vida a tu servicio, y no pasará navaja sobre su cabeza. Como ella oraba largo rato ante el Señor, Elí observaba la boca de ella. Ana hablaba en su corazón, pero no movía sus labios, aunque su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Y entonces le dijo: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Ana respondió: No, señor mío, sino que soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma ante el Señor. La pregunta que tenemos acá dice, ¿qué es la oración? Y acá no te dice exactamente qué es la oración, pero uno puede entender en la manera que Ana se comunicó con Dios, qué es la oración. Ella estaba angustiada, muy triste. Sin embargo, ella acudió a Dios para pedirle que que Dios hiciera ese milagro de concederle un hijo. Y cuando el sacerdote que se acercó la vio que, desde lejos vio que ella hablaba, pero que no se escuchaba su voz, pensó que estaba borracha, que estaba ebria. Entonces la reprende y le dice que dijera su vino, que pudiera estar mejor para orar a Dios como corresponde. Sin embargo, Ana le dice no, que ella estaba atribulada de espíritu, que estaba triste y que había derramado su alma ante Dios. ¿Qué es la oración? Justamente eso, es poder hablar con Dios de manera sincera. Por eso que hay mucha diferencia entre rezar y orar. Aunque cuando uno reza también puede estar angustiado y derramar su alma a Dios, o sea, poder decir al Señor mediante un rezo cosas profundas. Pero cuánto más si vos cuando hablas con Dios le decís lo que hay realmente en tu corazón y le contás tu necesidad o tu alegría y le expresás tu dolor
y llorás quizás, o sonreís de la alegría por lo que le querés contar a Dios. Entonces, orar es abrirle el corazón a Dios, como a un amigo, contarle todo lo que hay en nuestro corazón para que Él pueda escuchar la sinceridad del mismo, de mi corazón. Vamos entonces a completar la respuesta. ¿Qué es la oración? ¿Es hablar con Dios o es repetir textos sagrados o es repetir frases religiosas? Como veníamos diciendo, hablar con Dios es la oración, o la oración, mejor dicho, es derramar mi alma ante Dios, ser sincero con Dios, hablar con Él de forma sincera. Ojo, yo puedo orar a Dios sin repetir un rezo común, sin embargo, estar repitiendo una frase todos los días. Entonces, la mejor forma de comunicarnos con Dios es ser sinceros con Él y hablar con Dios. Perfecto. Pregunta número 3. ¿Cuánto poder tiene la oración sincera? Santiago capítulo 5, versículo 16. Vamos a ir hacia el final de la Biblia, un poquito antes de Apocalipsis, antes de Juan y antes de Pedro, está el libro de Santiago, la carta de Santiago. Capítulo 5, versículo 16. Santiago, capítulo 5, versículo 16. En el Nuevo Testamento, al final de la Biblia, antes de Pedro y después de Hebreos, se encuentra la carta de Santiago. Y la pregunta es, ¿cuánto poder tiene la oración sincera? Y viste que hablábamos acerca recién del ser sinceros con Dios. Dice allí Santiago 5:16. Por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad los unos por los otros, para que seáis sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Muy bien. ¿Cuánto poder tiene la oración sincera o la oración de una persona que ama a Dios, que cree en Dios? Es poderosa y eficaz. ¿Sí? Al finalizar el estudio te voy a contar algo acerca de eso. Vamos entonces a ver la hojita y vamos a contestar. ¿Cuánto poder tiene la oración sincera? ¿No tiene ningún poder? ¿Tiene mucho poder? ¿O depende? ¿Qué será la respuesta? Según lo que acabamos de leer, dice que la oración de la oración del justo es poderosa y eficaz, o sea que tiene mucho poder. El poder no radica en la persona, sino que radica en Dios. Dios es el poderoso, el que responde a la oración. Pero en muchas ocasiones Jesús se encontró con personas que le pedían que hiciera algo por ellos, y Jesús ponía ahí a prueba la fe de esa persona. Y dependía de la fe de la persona, era la contestación del Señor. Interesante. Pregunta número 4. ¿En nombre de quién debemos orar? ¿Sí? Vamos a ver, porque es interesante saber en nombre de quién debemos orar. Juan capítulo 14, versículo 13. Vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 13. Y ahora vamos a entender por qué es tan importante, depende en nombre de quién oramos. Juan, capítulo 14, versículo 13, dice lo siguiente. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Bien, el que está hablando acá es Jesús. Vamos a leer un poquito el versículo 12 para ir entendiendo más. Jesús dice, os aseguro, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y ahí dice el versículo, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si te diste cuenta, no sé si sos de orar, pero si no has orado, y quizás solamente has rezado, cuando yo empiezo el estudio bíblico hago una oración y al finalizar también. Y cuando yo estoy haciendo la oración, al finalizar la oración, siempre digo en el nombre de Jesús. Que lo que le pido, que lo que hablo con Él, que lo que le agradezco a Dios, lo hago en el nombre de Jesús. ¿Por qué?
Porque no hay ningún mérito en mí cuando yo hablo con Dios, sino que todo lo merece Jesucristo. Todo lo que soy, todo lo que vivo, todo lo que tengo, todo lo que el Señor me ha dado, me lo ha dado gracias a Jesús. Sobre todo la vida, sobre todo la posibilidad de la salvación y de la vida eterna. Es solamente gracias a Jesús. Así que el único que tiene méritos delante del Padre es Jesús. Pero mira qué lindo que es, que cuando yo hablo con Dios, Jesús también está ahí presente para decir, mira, esta persona cree en mí, se entregó a mí y sigue los consejos que yo le doy en la palabra en tu palabra, en la palabra de Dios, me ama de todo corazón, así que yo también refuerzo lo que Él está diciendo. Lo que Él te está pidiendo, ponelo a mi cuenta. Qué interesante. ¿Qué mérito podemos tener nosotros delante de Dios si somos pecadores? Ninguno. En cambio Jesús sí, Él tiene todos los méritos. Por eso cuando hables con Dios, decí siempre en el nombre de Jesús. Bien, entonces, ya dimos la respuesta, pero vamos a completarlo allí en la hoja. ¿En nombre de quién debemos orar? Primera opción de Jesús, segunda opción de los santos, de los ángeles, ¿o es indistinto? No, claro que no es indistinto. Debemos orar en nombre de Jesús. Perfecto. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Contesta Dios las oraciones? Vamos a ver el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 7 al 11. Bien, Mateo es ahí un poquito antes de, a ver si no se ve mucho, mi Biblia se ve muy blanca, pero es antes de Juan, ¿sí? Es el primer evangelio del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Vamos a ver qué dice ahí. A ver si Dios contesta nuestras oraciones. Dice, pedid y os darán, buscad y hallaréis, llamad y os abrirán. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, le abren. ¿Qué hombre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Y si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces, si nosotros, siendo personas pecadoras, sabemos dar buenos regalos o le damos a nuestros hijos lo que ellos necesitan, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará lo que nosotros necesitamos? Entonces, claro que Dios contesta nuestras oraciones. Pero hay algo importante. El Señor sabe qué es lo mejor para nosotros. Y esto es sencillo. Si tu hijo o un pequeño que hay bajo tu cuidado quiere acercarse a vos y te pide que le des algo que es peligroso para él, por ejemplo, un cuchillo, por decir, un ejemplo absurdo, tontito, ¿vos se lo darías? Claro que no, porque esa criatura no tiene dominio, no sabe cuidarse con respecto a ese arma, a esa herramienta. Entonces, así de sencillo también es el Señor con nosotros. Si nosotros le pedimos algo que no será bueno para nosotros, aunque nosotros no lo sepamos aún, Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Pero quiero leer, a ver si podemos encontrar en Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 11, perdón. Lucas capítulo 11, versículo 9. Esto que vamos a leer ahora, el libro de Lucas está Mateo, después viene Marcos y después viene Lucas, ¿sí? Así que de donde estábamos son 2 libros más. El capítulo 11. Esto que vamos a leer ahora es lo mismo que leímos recién, solamente contado por Lucas, ¿sí? El Señor inspiró a Mateo y también inspiró a Lucas. Lucas no fue un discípulo de Jesús, sino que él fue recibiendo información de lo que habían vivido otros discípulos con Jesús y él luego contó y escribió aquí. Pero quiero que leamos aquí porque me gusta el detalle que cuenta Lucas. Capítulo 11, versículo 9, dice:
Por eso os digo, pedid y os darán, buscad y hallaréis, llamad y os abrirán. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama le abren. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? En el libro de Mateo decía, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial le dará lo que ustedes le pidan? Y ahí termina. Pero Lucas eh, escribe o da un poquito más de detalles. Y dentro de esta enseñanza que Jesús le da a sus discípulos de que había que pedirle a Dios como un niño le pide a su padre, y mira qué interesante, porque cuando un niño le pide a su padre algo de comer, ese niño va sabiendo que el padre le va a dar, o creyendo que el padre le va a responder, o con la seguridad de que el padre va a responder. ¿Qué otra cosa hace un niño cuando pide? Supongamos que un niño viene y te pide, le pide a su padre, a su madre que le dé algo, y ese padre o madre en ese momento no está atento o no puede responder o no le da inmediatamente lo que ese niño pide. ¿Qué va a hacer el niño? ¿Se va a ir a su cuarto y no va a pedir más? ¿O va a quedar y va a quedar insistiendo hasta lograr su cometido? Generalmente es así. Los niños piden y piden y piden porque creen que le van a dar, porque lo están deseando de todo corazón y lo piden con todo ese deseo, esperando recibirlo. Y se van a quedar ahí hasta que vos se lo des, porque son de insistir. De la misma manera, el Señor quiere que nosotros le pidamos a Él, que insistamos, que estemos ahí rogando y que seamos sinceros en nuestro pedido. Pero qué interesante, porque acá Lucas agrega que nosotros le pidamos a Dios el Espíritu Santo y que Él jamás lo va a negar. Así que es muy importante esto, que cuando ores a Dios le pidas que Él te dé el Espíritu Santo. Ya vamos a estudiar acerca de eso también, que es muy importante. Muy bien, vamos entonces aquí a colocar la respuesta. ¿Contesta Dios nuestras oraciones? Depende, es una respuesta. La otra respuesta es nunca. Y la otra respuesta es siempre. ¿Qué te parece? ¿Depende? ¿Nunca? ¿O siempre? Claro, Dios la contesta siempre. La diferencia, y esto es importante, es que quizás el Señor no va a contestar como vos querías que te conteste. Acordate. El Señor responde nuestras oraciones. Te dice que sí o te dice que no, pero responde. Quizás vos estás pidiéndole algo a Dios y Él te dice que no, pero te respondió. Pero ese no que te va a decir, o ese sí que te va a decir, es porque Él sabe qué es lo mejor para vos. Entonces, como un hijo, confía en tu Dios, en tu Padre, de que la respuesta que Él te da siempre es la mejor. Bien, vamos a seguir. A ver, ahí estamos. Perfecto. Siguiente pregunta. Dice, ¿de qué manera el ser humano puede percibir el amor de Dios? ¿Sí? Esto ya lo estuvimos leyendo en la anterior hojita, pero vamos a leerlo de vuelta. Juan capítulo 3, versículo 16. Juan capítulo 3, versículo 16. Pasamos después de Lucas, viene Juan. Y es interesante entender esto, porque de la manera que nosotros entendamos y percibamos el amor de Dios, vamos a comprender también que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si Dios tiene a nuestra disposición la vida eterna, sin duda que todo lo que el Señor va a responder va a tener que girar en torno a eso. Es muy importante entonces. Dios quiere para vos la vida eterna. Eso es lo que más te ofrece. ¿Qué más puedes pedirle? ¿Te pusiste a pensar? ¿Qué de todo lo que vos querés o necesitas podés pedirle? Aún, mirá lo que te voy a decir, aún pedirle a Dios la sanidad de una persona para que esa persona no muera,
no es tan importante como la vida eterna. El ofrecimiento que Dios te da es la vida eterna. Porque por más que muramos, Dios tiene para nosotros la posibilidad de la vida eterna. Ya vamos a estudiar acerca de eso. Qué importante y qué bello es lo que el Señor nos ofrece. El otro versículo está en 1 de Juan, capítulo 9, está al final de la Biblia. Acordate que Juan es el libro y la primera, segunda y tercera cartas de Juan son cartas que fueron escritas, que están al final de la Biblia, antes de Apocalipsis. 1 de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10. En esto se manifestó el amor de Dios hacia nosotros, en que Dios envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios, perdón, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como expiación por nuestros pecados. ¿De qué manera el ser humano puede percibir el amor de Dios? ¿De qué manera puedes percibir el amor de Dios? A través de lo que el Señor te regala, la vida eterna. Dios te regala la vida eterna. Pero claro, uno dice, bueno, ¿y cuándo va a ser eso? Si yo todavía sigo sufriendo, sigo con dolores, me sigo envejeciendo, y a medida que avanza en la vida, voy muriendo un poquito cada día, porque así vamos en el paso del tiempo, en nuestra vida, ¿no? Vamos envejeciendo. La vida eterna Dios la tiene prometida para nosotros, y la podemos disfrutar a partir de hoy. Eso lo vamos a ir aprendiendo en el transcurso de estas lecciones. Así que aferrate a ese regalo que Dios te da, la vida eterna. Bien, vamos a ver la siguiente sección. No olvides de completar ahí de qué manera el ser humano puede percibir el amor de Dios. Podríamos poner acá, por ejemplo, eh, podríamos poner aceptando, aceptando, aceptando el regalo de la vida eterna. Aceptando el regalo de la vida eterna. Bien. Experiencia. Escriba su pedido a Dios. Anímese a decírselo a Dios ahora. Ore usted mismo acompañado por su instructor. Bueno, es un buen ejercicio, ¿no? No sé si estás viendo este programa solo o sola, pero si estuviéramos en la misma mesa, que por cuestiones de la cuarentena, ahora no podemos hacerlo, pero seguramente sería así. Alguien estaría con vos dándote, acompañándote en el estudio de la Biblia. Este sería un buen momento para que vos puedas orar. Entonces yo quiero que esto sea algo práctico, no que sea una pantalla que nos divide nada más, sino que si estás ahora con alguien, algún ser querido, y están los dos estudiando, leyendo, o si estás solo, que en este momento vos puedas hacer una oración. ¿Sí? Yo voy a dejar en silencio un minutito. Y durante ese minutito te voy a animar a que vos puedas orar y que le pidas algo a Dios, que lo practiques. Dale. Muy bien. ¿Cómo fue esa experiencia? Qué interesante, ¿no? Poder tener la oportunidad de hablar con Dios y decir lo que uno siente. De la manera que te salga, ¿no? De la manera que te salga. Sin duda que Dios está escuchando tu oración. Bien, ahora vamos a ir a otra sección, ¿sí? Recién hicimos la sección de la oración, que sabemos que nos comunicamos con Dios por medio de la oración, que es hablar con Él, que es derramar nuestra alma, o sea, decir las cosas de forma sincera, que Dios siempre escucha nuestras oraciones, que la oración de la persona que ama a Dios tiene mucho poder, que necesitamos orar
a Dios para que Él escuche nuestras oraciones en forma sincera y que lo que nosotros le pidamos, Él nos va a responder en la medida de las cosas que sean buenas para nosotros. Y sobre todo, hay algo que jamás nos va a negar, que es el don del Espíritu Santo, que es la presencia de Él mismo en nuestra vida, de que Él nos guíe cada día. Ahora bien, el tema siguiente que vamos a ver ahora se llama la fe, y es muy importante, porque no hay manera que vos puedas orar a Dios si no crees que Él existe. Si ahora pudiste recién hacer una oración, y quizás en tu corazón hubo un cosquilleo o te llenaron los ojos de lágrimas por algo que vos le pediste o hubo una emoción, es porque vos crees que Dios existe y te escucha. Entonces vamos a proyectar ahora la hojita para ver la parte de la fe. ¿Qué dice allí? ¿Cómo se describe la fe? Eso lo vamos a buscar en Hebreos capítulo 11. Hebreos es un libro que está cerca del último que leímos, que es 1 Juan, un poquito más adelante, pasamos Pedro, Santiago y llegamos a Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 6. Vamos a ver qué dice ahí. Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 6. Este capítulo de Hebreos 11 habla acerca de la fe, ¿sí? Es hermoso para leerlo, puedes leerlo todo después, vas a ver cómo va dando una lista de personas a lo largo de la historia de la Biblia que confiaron en Dios. Y cuando uno las lee la lista, y si quieres después uno va y busca la historia de esa persona, ve por dónde tuvo que pasar, los problemas y las pruebas que tuvo que vivir para poder llegar a triunfar o tener la experiencia con Dios, ¿no? Algunos de ellos murieron antes de tiempo, otros fueron grandes estadistas, otros fueron guiando al pueblo por mucho tiempo, al pueblo de Dios. Todos ellos avanzaron en el tiempo que Dios se lo permitió gracias a una cosa, a la fe. Por eso que es muy importante que veamos este tema hoy. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera o lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Lindo detalle para describir qué es la fe. Dice que la fe es estar seguro, estar cierto de lo que esperamos. Pablo escribió esto, el apóstol Pablo, creyendo y esperando que Jesús iba a volver. Pablo no fue un discípulo de los primeros, no vio a Jesús, no fue de los que siguieron a Jesús durante 3 años y medio. Pablo lo conoció después que Jesús había ido al cielo. Conoció Pablo el Evangelio y se convirtió, se bautizó y avanzó. Y creyó en las palabras de los discípulos amigos, Pedro y otros que estuvieron con él, de que Jesús iba a volver. Entonces, ¿cómo creyó esto Pablo? Por medio de la fe. Porque estaba seguro de que Jesús volvería. Dice allí, estar cierto o tener certeza de lo que esperamos. La convicción de lo que no vemos. Pablo finalmente murió como un mártir. Pero él estaba convencido de que ese Dios que él no había visto existía y es. Versículo 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios necesita creer que Él existe y que recompensa a quien lo busca. Entonces, ¿es importante fe o no es importante? Claro que sí, porque si yo no tengo fe, no puedo agradar a Dios en primer lugar y no puedo acercarme a Él porque no creería en Él. Entonces, un poquito de fe es importante. Es importante que tengas un poquito de fe para creer en Dios. Pero no te preocupes, si tu fe es pequeñita, muy pequeñita, aún más pequeña que un grano de mostaza, esa pequeñita fe tiene que ir creciendo más y más. Y ahora vamos a ver cómo crece la fe. Entonces, volvamos a la hoja para responder. Dice allí, ¿cómo se describe la fe? Hebreos 11, 1 y 6. Podemos poner aquí, entonces, la certeza es la certeza de lo que esperamos. Esperamos. ¿Sí?
y la convicción de lo que no vemos. A Dios nadie lo ha visto, sin embargo muchas personas creen en Él. Eso es estar convencidos de la existencia de Dios. Bien, siguiente pregunta. Esto es importante. ¿Cómo vamos a desarrollar la fe? ¿Sí? Romanos capítulo 10, versículo 17, nos dice cómo podemos desarrollar la fe. Romanos capítulo 10, versículo 17. Bien, Romanos también está en el Nuevo Testamento, más cerca de los Evangelios. Después de Juan viene Hechos y después viene Romanos. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice: así, la fe viene por oír la palabra de Cristo. O sea que la única forma de... Es bastante obvio esta respuesta, porque ¿qué es fe? Fe es confianza, fe es estar seguro de algo, ¿sí? Cierto de algo. Entonces, ¿cómo vos confías en alguien que no conoces? No hay manera que vos puedas confiar en alguien que no conoces. Entonces, la única manera de poder confiar en Dios, de tener fe en Dios, es conociendo a Dios, conociendo a Cristo. Cristo nos mostró al Padre. Entonces, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todo el Antiguo Testamento, las profecías de Jesús hablan acerca de Él. Entonces, mientras más y más vos puedas leer, entender y escudriñar la palabra de Dios, más vas a conocer a Jesús. Y mientras más conozcas a Jesús, más fe tendrás en Él. Y ahora vuelvo a hacer ese comentario que hice al principio, cuando Jesús dijo: cuando yo vuelva, ¿hallaré fe en la tierra? Es una pregunta, ¿no? Que sí, que haya fe en la tierra, que seas vos, que sea yo, aquellos que somos portadores de esa fe para esperar a Jesús cuando vuelva. Entonces, lo que estás haciendo ahora está buenísimo, porque vos estás leyendo, estás estudiando, tratando de entender y comprender la palabra de Dios, y eso va a hacer que tu fe aumente. Ahora, es probable que de aquí en más hayan pruebas en tu vida también, obstáculos que vencer. También la fe se va acrisolando, se va mejorando por medio de las pruebas que a veces sufrimos. Estamos en medio de una gran prueba, ¿sí? Y esto nos tiene a todos quizás nerviosos, preocupados, pero aquellos que conocemos las cosas de antemano que están escritas en la palabra de Dios, nuestra fe no cae, porque sabemos que estas cosas iban a suceder. La Biblia lo dice. Así que vamos a ver lo que dice, a ver la respuesta entonces. ¿Cómo desarrollamos la fe? ¿Sí? Entonces, la fe se desarrolla por medio de, como dice acá el versículo, oír la palabra. Y pongo palabra con mayúscula porque me estoy refiriendo a la Biblia, de Cristo. ¿Sí? Perfecto. Oír la palabra de Cristo. Muy bien. Vamos entonces a hacer un repasito. ¿Qué es la oración o cómo nos comunicamos con Dios? Por medio de la oración. Hablamos con Él, ¿sí? Dialogamos con Él. Así como te salga, como te salga. Y fíjate que cuando hables con Dios de esa manera que te salga, tu corazón se va a llenar de alegría, de gozo, porque vas a poder comunicar lo que hay en tu corazón sinceramente, ¿sí? ¿Lo puedes hacer en voz audible? Claro que sí. Lo puedes hacer en silencio, cuando estás en tu habitación, o en algún lugar solo, mentalmente también, claro que sí. La oración tiene mucho poder porque va agarrado del poder de Dios y a su vez de la fe que nosotros tengamos para que Él pueda escuchar nuestras oraciones. Oremos en el nombre de Jesús porque Él es el que tiene todos los méritos. Dios contesta nuestras oraciones. A veces esa contestación es por medio de un no, pero quédate tranquilo y seguro de que ese no era lo mejor para vos. ¿Y de qué manera? Bueno, eso es de las oraciones. Bien. ¿Y cómo podemos percibir mejor el amor de Dios? Aceptando el regalo que el Señor nos da, que es la vida eterna. Perfecto. La fe es entonces estar seguro de la existencia de Dios aunque no lo veamos, ¿sí? Y estar confiados en la segunda venida de Cristo, ¿sí? Entonces, confiemos en que eso va a suceder. Para eso necesitamos leer y conocer más lo que dice la palabra de Dios. ¿Y cómo desarrollamos la fe? Justamente con lo que acabo de decir, leyendo más y conociendo más a nuestro Señor Jesús. Bien, vamos entonces a avanzar en las sugerencias para comunicarme con Dios. Salmo 55, 17, ¿qué dice allí?
la mitad de la Biblia, Salmo 55, 17. Dice, Salmo 55, 17, una sugerencia para comunicarnos con Dios. Salmo 55, 17. Dice, al atardecer, de mañana y al mediodía, oro y clamo, y Él oye mi voz. Una linda sugerencia es que podamos dedicar tiempo a orar, ¿sí? Acá dice que a la mañana, a la tarde, al mediodía, este salmista, el que escribe el Salmo, el rey David, oraba a Dios y Él escuchaba su oración. Entonces, orar 3 veces al día. Uno puede decir, bueno, yo oro más, mejor, más tiempo en oración, mejor. Orar sin cesar, dice la palabra de Dios, o sea que todo el tiempo estemos orando sin parar. Mateo 6, 6. ¿Qué dice ahí? Mateo 6, 6. Mateo capítulo 6, versículo 6. Allí dice, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Algo importante que podemos hacer es tener momentos a solas con Dios, ¿sí? En nuestra habitación, en el momento que estemos solos, poder orar a Dios, para que sea una relación íntima entre Él y yo, donde yo tengo algo para decirle y Él tiene algo para decirme también. Practicar la oración privada. Santiago 4:3. Mira, esto también está interesante. Vamos al final de la Biblia, después de Hebreo, y antes de Pedro, está Santiago, capítulo 4, versículo 3, con respecto a si Dios escucha nuestras oraciones y qué es lo que debemos pedir. Santiago, capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, seamos cuidadosos cuando le pedimos a Dios, porque Dios no es un shopping donde tenemos que pedir cosas y cosas nada más, sino que tenemos que buscar lo más importante, el reino de Dios, su justicia, y todo lo que necesitamos, Él se encargará. Entonces pidamos cosas convenientes. Y Mateo capítulo 21, versículo 22, Mateo capítulo 21, nos da la última sugerencia. Mateo 21, versículo 22. Dice allí, y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, pedir con fe, para que todo lo que pidamos en nuestro corazón, creyendo de que lo recibiremos, podremos recibir. Obviamente, siempre cosas que sean buenas para nosotros, pidiendo con fe. Bien, hemos llegado al final de nuestro estudio de hoy, y como siempre, tenemos nuestro compromiso con Dios. ¿Sí? Un compromiso que te va a ayudar a vos a tomar decisiones buenas en tu vida, te van a hacer crecer en tu vida espiritual. Dice, después de haber leído y entendido, mi decisión personal es, creo que Dios escucha y contesta las oraciones. ¿Crees que Dios escucha y contesta tus oraciones? ¿Has tenido esa experiencia? ¿Querés tenerla? Resuelvo orar con fe todos los días. ¿Te gustaría orar? ¿Te gustaría poder hablar con Dios todos los días? ¿Que Él escuche tus oraciones? Bueno, entonces esta es una buena decisión que vos puedes tomar. Allí puedes escribir tu nombre y poner allí la fecha en que tomes esa decisión, pero que no las postergues, que ahora mismo lo hagas, que decidas a partir de hoy orar cada día al Señor. Entonces allí pones tu nombre, ¿sí? Como decidiendo avanzar con el Señor. Bien, antes que terminemos, acordate que tenés también esta sección donde podés ampliar más el conocimiento de lo que vamos a leer y todos los días te anima esto a tener un texto para leer, ¿sí? Sea este o sea algún evangelio o lo que vos desees leer, lee cada día con un corazón abierto para que el Señor te hable a tu corazón, ¿sí? Mirá qué hermosos versículos que hay aquí para leer. Salmos 32, Romanos 12, 1 Juan 5, ¿sí? Vamos a leer uno, a ver. Vamos a leer 1 Juan, capítulo 5. 1 Juan, que es está al final, acordate, no es el Evangelio, sino la carta. 1 Juan, capítulo 5,
versículo 14 y 15. ¿Mm? Primera Juan 5, 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos lo que le hemos pedido. Bien, lo vuelvo a leer. Esta es la confianza que tenemos en Él, en que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos lo que le hemos pedido. Entonces, cuando leas este texto, puedes acá escribir lo que pensás que Dios te quiso decir esa mañana cuando lo leíste, ¿sí? Por ejemplo, de que el Señor está dispuesto a conceder los deseos de mi corazón, siempre que los deseos de mi corazón sean conformes a los deseos del corazón de Dios. ¿Mm? Y que puedas pedir ahí en oración tu pedido. Acordate de poder compartir con otras personas lo que estás aprendiendo, de orar por otras personas. Y quizás en algún momento alguien se acerque para decirte que necesito ayuda y vos les puedas dar la ayuda más importante, que es la ayuda espiritual. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro estudio. Dios te bendiga grandemente y nos encontramos nuevamente para poder estudiar y seguir avanzando. Vamos a ir descubriendo cosas hermosas, extraordinarias que te van a gustar mucho, cada vez más y más. Vamos a orar juntos y así finalizamos. Querido Padre que estás en el cielo, gracias te doy, mi Dios, porque hemos podido aprender lo valioso que es la oración, lo valioso que es poder hablar contigo y saber que tú nos escuchas. Que no hay intermediario, Señor, humano para que podamos acercarnos a ti, y sí que Jesucristo intercede por nosotros delante tuyo, Señor. Que Él, cuando oramos en su nombre, nuestras oraciones tienen validez para ti. Padre Santo, hemos aprendido también que es importante que nuestra fe crezca. Tú dijiste, Señor, Jesús dijo en algún momento que si nuestra fe fuera del tamaño de una semilla de mostaza o de un grano de mostaza, podríamos hacer cosas increíbles. Y tan pequeño es un grano de mostaza, Señor, que a veces me da vergüenza decir que mi fe no llega a ser del tamaño de un grano de mostaza. Por eso te ruego, mi Dios, que cada día tú pongas en nosotros esa fe que necesitamos, la fe de nuestro Señor Jesucristo. Rogamos tu bendición, tu perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Y así llegamos al final. Me pone muy contento que estés conectándote y nos volvemos a encontrar en el próximo encuentro, valga la redundancia, para seguir estudiando y viendo lo importante que es entender las cosas que están pasando. Que Dios te bendiga.